mensaje para hoy está titulado Autoridad Espiritual. Autoridad espiritual. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Atos, capítulo 9, el versículo 5. Libro de Hechos, Atos, capítulo 9, verso 5, dice: ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Quiero hacerte una pregunta y quiero que la pienses muy bien, y con esto quiero comenzar el mensaje de esta tarde. ¿Quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Porque Dios en este mundo ha establecido diversas autoridades. Las autoridades políticas, por ejemplo, el gobernante de un país, que puede ser el presidente, puede ser un rey, puede ser el primer ministro. Tenemos las autoridades locales, que sería el alcalde o prefeito. Y también Dios ha establecido autoridades espirituales. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu autoridad espiritual? Pues la autoridad espiritual que Dios ha establecido en el mundo es la iglesia. Es la iglesia. Y el que se somete a la iglesia, se somete a Dios. Pero aquel que se rebela contra la iglesia, se rebela en contra de Dios. Acabamos de leer aquí este versículo en el libro de Hechos de Atos, donde encontramos al apóstol Pablo antes de convertirse. Él era Saulo, él era un conocedor de las Escrituras, él era un hombre muy religioso, pero él perseguía a los cristianos. Él no creía en el Mesías, él no creía en Jesús. Y lo encontramos aquí persiguiendo a los cristianos, hasta que aquí en el capítulo 9, él tiene un encuentro con Jesús. Él está yendo camino a Damasco, y allí en camino a Damasco él tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, Saulo, le pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué podemos deducir de esto? Que aquel que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Aquel que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Aquel que fala mal de cualquier iglesia, estoy hablando de iglesias cristianas, no estoy hablando de sectas, tenemos que denunciar los errores doctrinales de las sectas, pero aquel que habla mal de cualquier iglesia cristiana, tengan diversas formas, costumbres de hacer las cosas, también está hablando mal de Jesús. Por eso que tenemos que tomar cuidado de no hablar mal de otra iglesia o de no estar persiguiendo a la iglesia. Entonces aquí con el apóstol Pablo, después de que él tiene este encuentro con el Señor Jesús y él lo reconoce como su autoridad. Y como les decía, Pablo era un hombre religioso, era un hombre lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. Pablo está dispuesto a someterse a un don nadie, a alguien que era ninguém, a Ananías. Dios lo envía, Jesús lo envía donde Ananías. ¿Y por qué digo de que Ananías era un nadie, era un ninguém? Porque la Biblia no lo vuelve a mencionar. Solamente en este pasaje donde Jesús le dice a Saulo, a Pablo: anda donde Ananías y él te va a dar las instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Es la única vez que tú lo vas a encontrar en la Biblia. Pero Pablo, un hombre religioso, un hombre con mucho conocimiento, él está dispuesto a someterse a Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías no está viendo al hombre, no está viendo a alguien que tal vez no tenía mucho conocimiento como él tenía de las Escrituras, sino que él estaba viendo la autoridad de Dios sobre Ananías. Él estaba reconociendo la autoridad que Dios había dado sobre Ananías y que lo estaba enviando hacia esta persona. Así que si realmente Dios es nuestra autoridad y nosotros estamos bajo la cobertura de la iglesia, es fácil poder someternos a la autoridad de una iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro sometimiento primeramente está sobre Dios, bajo Dios, y por lo tanto podemos fácilmente someternos a la autoridad de la iglesia. Y eso mismo debe acontecer en nuestros lares, en nuestros hogares. La autoridad espiritual ideal en un lar, en una iglesia, debe ser el hombre. Debe ser lo que la Biblia llama el sacerdote del hogar.
aquel que debe guiar a su esposa, a sus hijos en los caminos del Señor. Lamentablemente hoy en día hay muchos hombres cristianos, estoy hablando por supuesto, porque un hombre que no es cristiano no puede guiar espiritualmente a su familia, pero hoy en día hay muchos hombres cristianos que no están totalmente comprometidos con Dios. No están totalmente comprometidos con su palabra, no están totalmente comprometidos con su iglesia. Y por lo tanto, muchas veces ese papel, ese rol, esa función, la tiene que cumplir la esposa. O tal vez la tiene que cumplir alguno de sus hijos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 7:14. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Por un papá cristiano, los hijos son santificados. Entonces, qué importante es que tengamos una autoridad espiritual. Te pregunto entonces también, ¿quién es la autoridad espiritual? No teu lar, en tu hogar. Regresemos una vez más aquí a la historia de la iglesia. Tanto el pastor como los líderes y como todos los miembros de una iglesia debemos estar bajo autoridad. Debemos estar bajo autoridad. Pero las posiciones de autoridad en una iglesia son las que Dios ha establecido, que son, por ejemplo, el pastor, que son los líderes. Y estamos allí por un llamado de Dios. Por un llamado de Dios a ese lugar, a esa posición. Y es cuestión de llamado. Porque no es de que yo me levanto y lo voy a explicar después un poco más adelante. Yo me levanto y yo digo, pues yo voy a formar mi propia iglesia. No, el proceso no es así. El proceso no es de esa forma. Tenemos un llamado de parte de Dios, pero también somos elegidos por las personas de la iglesia, quienes reconocen el llamado de esa persona para poder servir a Dios de una mejor manera. Entonces, vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos hablan los requisitos que debe tener un líder. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Primera de Timoteo 3, versos 1 al 6. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y un versículo más, Hebreos 13:17. Nueva versión transformadora. En la versión tal vez normal 60 o Almeida, habla de pastores, mas quiero usar esta versión. Dice, obedezcan a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dêem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. En la Biblia nosotros vamos a encontrar, hermanos, cómo debe ser una autoridad. Acabamos de ver las características que debe tener una autoridad. Y a partir del libro de Hechos, el libro de Atos, aquí en el Nuevo Testamento, encontramos la primera iglesia cristiana. Y la primera iglesia cristiana que se formó allí en el mundo, en Jerusalén, vamos a ver cómo es que poco a poco se va dando esa línea de autoridad.
Así que vamos a ver en esta tarde la línea de autoridad en el Nuevo Testamento. ¿Ok? La línea de autoridad en el Nuevo Testamento. Más antes de entrar allí al libro de Atos, al libro de Hechos, con esa línea de autoridad, quiero que retrocedamos un poquito y vayamos a los evangelios y veamos allí a Jesús. Pues Jesús también, a pesar de que Él es Dios, Él estuvo bajo la autoridad de Dios el Padre. João capítulo 5, verso 19, la primera parte. Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Allí Él está reconociendo que Él solamente puede hacer lo que el Padre le mandaba a hacer. Reconocía la autoridad que había sobre Él de parte de Dios el Padre. En la famosa oración del Señor Jesús en João capítulo 16, vamos a leerlo. João 16, el verso 2, dice, pois tú le diste autoridade sobre toda a humanidade. Lo que le está haciendo esta oración Jesús al Padre. Entonces, Él está aquí reconociendo que Dios el Padre le dio a Jesús autoridad sobre toda la raza humana, sobre todos los seres humanos. Y después de que Jesús resucita, Él le dice allí a sus discípulos, Mateo 28, la gran comisión, versos 18 y 19, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, en el ministerio del Señor Jesús, Él no hace las cosas por cuenta propia, a pesar de que Él era Dios. Él reconoce que está bajo la autoridad de Dios el Padre. Y al final ya en la resurrección dice, yo he recibido esa autoridad, ahora con esa autoridad yo los envío a ustedes para que hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, después de eso nosotros vamos a encontrar que los discípulos hacen lo que Jesús les pidió. En el libro de Hechos, en el libro de Atos, los discípulos comienzan a evangelizar. Los discípulos comienzan a ser discípulos en todo lugar. Así que a partir de allí, poco a poco, vamos a ir viendo la línea de autoridad que se comienza a establecer a partir de la primera iglesia cristiana. Y el primero que toma su función, su papel como autoridad es el apóstol Pedro. Justamente Pedro fue el apóstol más confrontado. De una u otra manera, aún el Señor Jesús humilló a Pedro en diversas formas. Mas aquí, a partir del libro de Hechos de Atos, vamos a ver a Pedro tomando su papel de autoridad y los otros discípulos reconociéndolo. No hubo una briga, no, ¿por qué tú? No, soy yo. Jesús me amaba más a mí, podría decir João, Juan. Pero no, Pedro tomó su lugar de autoridad y los otros discípulos lo reconocieron. ¿Y qué es lo primero que hace Pedro? Pedro se levanta entre todos los discípulos y dice, tenemos que reemplazar al traidor, a Judas. Y allí hacen una elección y escogen a Matías para ser el reemplazo de Judas y unirse a los otros 11 discípulos. Después, esto está en el capítulo 1, en el capítulo 2 vamos a ver cuando llega el Espíritu Santo sobre la iglesia. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Los apóstoles y la gente que estaba allí en Jerusalén fueron llenos también y comenzaron, dicen, a hablar en otras lenguas. La gente vino a ver qué estaba allí aconteciendo, qué estaba sucediendo y qué pasó. Vamos a leer libro de Atos, Hechos, capítulo 2, verso 14. Então Pedro deu passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que les digo. Y allí Pedro se pone, da un paso al frente y se pone al frente de todos y comienza a explicarles, comienza a hablarles acerca del Jesús, acerca del Mesías, acerca de la salvación.
Pero mi punto no es el mensaje que les da, mi punto ahora es en cuanto a la autoridad. Aquí Pedro toma su papel, su función de autoridad. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra. A través de su palabra. Él se paró al frente y comenzó un discurso, comenzó a hablar. ¿Sabían ustedes que tomar la palabra es una manera de tomar autoridad? Cuando tú tomas la palabra al frente de todos los demás, al frente de un grupo de personas, en ese momento tú estás tomando autoridad. Por ejemplo, en mi caso, aquellos que me conocen, yo no soy una persona de hablar mucho. Aquí en el púlpito yo puedo hablar 1 o 2 horas normalmente, pero después yo no soy muy conversador, yo soy más de escuchar, de poder prestar atención a lo que las personas dicen. Y tal vez fue así desde que estaba en la escuela. Solamente de que cuando llegué a la universidad, yo me di cuenta que algo mudó. A los 15 años yo me convertí, como ya muchas veces lo he comentado. Y cuando en la universidad yo hablaba, todos los demás quedaban callados. Al comienzo eso me asustó, porque yo decía, estaría hablando tan mal. Estaré hablando erradamente. Pero Dios me dijo, te estoy dando autoridad. Te estoy dando autoridad. Y una persona que tiene autoridad tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad para poder llamar la atención y que muchas veces sea obedecido. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que puede haber una gran cantidad de personas reunidas y alguien por allí se levanta y comienza a gritar, cállense, calen la boca, escuten. Y ninguém faz caso. Es que esa persona aún no ha llegado a poder entrar o tomar ese lugar de autoridad. Pero cuando hay una persona que ha recibido esa autoridad de parte de Dios, puede en ese momento llamar la atención de todo el mundo y decir, por favor, silencio, vamos a hacer tal cosa, y todo el mundo escucha y todo el mundo obedece. Miren, hoy en día hay mucha gente que cree que tiene el derecho de opinar, especialmente en las redes sociales, y no tienen ese derecho. A mí me llama la atención, me asusta de ver muchas veces comentarios tan negativos, tan atacantes hacia algunas personas que realmente dan miedo. Yo creo de que nosotros no tenemos el derecho de poder escribir cualquier cosa en manera especial, cualquier insulto, cualquier ataque, cualquier bobera. Por eso, antes de decir algo o antes de escribir cualquier cosa hacia alguna persona, debemos preguntarnos con qué autoridad lo estoy haciendo. ¿Con qué derecho, con qué poder estoy yo escribiendo, atacando, criticando a ciertas personas? Eso fue lo que aconteció, por ejemplo, con los apóstoles. Los gobernantes, los religiosos de ese tiempo, ellos quisieron saber con respecto a los apóstoles con qué autoridad ellos estaban hablando. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 4, verso 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes eso? Y esa es la pregunta, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos siempre hacernos. ¿Con qué poder o con qué autoridad yo voy a hablar? Voy a dar mi opinión. Recuerden que la Biblia nos dice que cuando Jesús falaba, cuando Jesús hablaba, lo hacía como alguien que tiene autoridad. Como alguien que tiene autoridad. Si yo tengo la confianza, por ejemplo, con Consuelí, yo puedo, ella me da esa autoridad, esa confianza, yo puedo hablarle, yo puedo criticarle, pero no tengo que hacerlo en público. Puedo llamarle aparte y decirle, mas la mayoría de la gente usando hoy en día las redes sociales critican, apuntan con el dedo y realmente destrozan muchas veces a las personas sin tener
esa autoridad. Más sigamos con la línea de autoridad en el Nuevo Testamento. Seguimos avanzando y vamos a encontrar de que en el capítulo 6 había problemas en la iglesia con la distribución de los alimentos para las personas que estaban necesitadas. Entonces vinieron y trajeron ese problema a los apóstoles. Les expusieron la dificultad y los apóstoles dijeron allí a la iglesia en Jerusalén que pudiesen elegir a los primeros servidores, a los primeros líderes. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, versos 2, la segunda parte y verso 3. Disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encargaremos desse serviço. Y allí escogen a 7 grandes hombres. Y dentro de esos hombres nosotros vamos a encontrar a Felipe, vamos a encontrar a Esteban, por ejemplo. Vamos a otra ciudad, vamos a Antioquía. Antioquía en ese tiempo, dentro del Imperio Romano, Antioquía era una de las ciudades más prósperas. Era una de las ciudades más hermosas. Era una ciudad rica. Había mucha gente rica en esa ciudad. Y por lo tanto, la iglesia que se formó allí en Antioquía era una iglesia próspera, una iglesia con gente de influencia. Pero la Biblia nos cuenta que un día estaban reunidas allí las autoridades de la iglesia. E incluso la Biblia les da ahí un nombre. Les dice los profetas y maestros. Ellos estaban orando, ellos estaban allí adorando al Señor. Y en ese momento, ¿qué dijo el Espíritu Santo en esa reunión? Libro de Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál es mi punto? ¿Qué es lo que estoy tratando aquí de decirles? La autoridad sobre una persona es dada por Dios. No es que yo mismo me proclamo, como lo decía hace unos minutos que les dije que les iba a explicar. No es que yo creo, yo quiero, yo hago. Hay cuánta gente que yo conozco que se ha levantado y dice voy a formar mi iglesia. Pero no es así. Aquí encontramos que el Espíritu Santo, mientras estaban todos allí orando y adorando a Dios, dice que el Espíritu Santo se manifestó y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Entonces no es algo propio, no es algo unilateral. La iglesia, después, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a ellos, les impuso las manos y los envió. Y ese debe ser el proceso. Si alguien tiene un llamado, la iglesia tiene que reconocerlo. La iglesia tiene que ver que en esa persona hay frutos, que en esa persona hay ese deseo de servir al Señor, de evangelizar, de ganar almas. Tiene que ser una persona, como vimos en Timoteo, los requisitos que debe tener un líder. Hay una línea de autoridad dentro de la iglesia. No es que alguien sale por un lado, alguien se levanta por un lado isoladamente, aisladamente. No es de esa manera. Pero sigamos. Encontramos aquí a otro personaje muy interesante y es Santiago, Tiago. También en español está como Jacobo y es el hermano de Jesús. Y lo menciono ¿por qué? Porque Santiago, él terminó siendo una de las columnas más importantes dentro de la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, allí en su carta a los Gálatas, cuando nos habla de su primer viaje misionero a Jerusalén, él nos menciona solamente 2 nombres. Yo quiero que lo podamos leer. Gálatas 1, versos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro.
y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Solamente él vio a Santiago, a Tiago. Él no era apóstol todavía, pero aquí él lo menciona. Aquí el apóstol Pablo lo está mencionando. Lo vi a Pedro, me encontré con él, estuve unos días con él, pero después no vi a ningún otro apóstol. Solamente vi allí a Santiago, a Tiago. Y allí, ¿qué estamos viendo? Que poco a poco va surgiendo un liderazgo de parte de Santiago. ¿Por qué se los digo? Porque en el capítulo 15 hay un concilio. Hay un concilio en Jerusalén, están allí reunidos todos los líderes, todos los pastores, todos los apóstoles. Y allí vamos a encontrar a Tiago, a Santiago. Él no era apóstol todavía, pero Dios lo va preparando, Dios lo va levantando para un liderazgo. Vamos a leerlo. Atos capítulo 15, verso 13. Cuando terminaron de falar, Tiago se levantó y dice: hermanos, ouçam-me. Recuerden lo que les dije hace unos minutos. Aquella persona con autoridad toma la palabra. Tiago ainda no era apóstol. Los apóstoles, los líderes terminaron ahí su discurso. Y allí comienza Santiago, comienza Tiago a hablar. Se levanta y llama la atención de todos y todos le escuchan. Y él da un gran discurso. No lo vamos a leer porque no es el punto hoy día del mensaje. Pueden leerlo ustedes aparte. Pero lo que quiero decirles es que lo que Santiago dijo, eso se hizo. Todos le obedecieron. Todo lo que él sugirió, todo lo que él dijo, lo hicieron. Y entonces, eso es tener autoridad. Por eso una vez más te pregunto, ¿quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Porque tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Sigamos. En el último viaje de Pablo, Lucas, aquel que escribe el libro de Hechos, el libro de Atos, nos da a entender que ya ahora en la iglesia de Jerusalén, quien mandaba, quien estaba al frente, era Santiago o Jacobo en español. Dice el libro de Hechos, Atos capítulo 21, versos 17 y 18. Cuando llegamos los hermanos de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. ¿Quién es la figura aquí principal? Santiago. Y dice que todos los ancianos, todos los pastores también estaban presentes, pero no hace mención, no hace nombre. A quien menciona es a Tiago, a Santiago. Lo están allí ya reconociendo. Ya él es la persona más importante allí en la iglesia de Jerusalén. Pero la pregunta es esta: ¿cómo pudo Santiago, Tiago, el hermano de Jesús, llegar a ser una de las columnas principales de la iglesia cristiana si en un comienzo él ni siquiera seguía a Jesús? Tiago no seguía a Jesús. Hay un dictado que está en la misma Biblia que dice que ninguno es profeta en su propia tierra. ¿Sí? Recuerden esto, porque Tiago aún le hacía bullying, le hacía hijimé allí al Señor Jesús. Pero el punto es es cuestión de elección. Dios elige a Santiago para una misión. Para eso, para ser el pastor principal allí en la iglesia de Jerusalén. Pero para llegar a eso, Tiago tuvo que tener una mudanza de vida. Él tuvo que ser transformado y fue eso lo que aconteció. En el momento en que Jesús resucita, Santiago lo ve. Él lo había visto muerto. Pero cuando lo ve a Jesús resucitado, ahí hay un shock. Hay algo que lo tocó, que lo impresionó. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando Pablo allí en su carta a los Corintios
nos menciona a las personas que vieron a Jesús resucitado, él menciona el nombre específico de Santiago. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15:7. Mais tarde apareceu a Tiago y posteriormente a todos los apóstoles. No menciona los nombres, no dice Pedro, Juan y todos los demás, menciona a Tiago. Jesús le dice a Tiago: yo te quiero colocar a ti como una columna en mi iglesia, pero para eso necesito que tú pases tiempo con los discípulos. Necesito que tú seas formado. Necesito que tú seas moldeado. Necesito de que todo lo que yo les enseñé durante esos 3 años a los discípulos, ellos te lo enseñen ahora a ti. Ahora, yo no creo que haya sido fácil para los apóstoles poderle enseñar a Tiago así como Jesús lo pidió. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo era Tiago, cómo era Santiago. Él hacía bullying ahí a Jesús. Seguro que entre ellos decían: ¿y qué? ¿Ahora él es el que va a mandar? ¿Solamente porque es hermano de Jesús? Pero no era así. Dios lo había elegido. Dios lo estaba colocando como una autoridad, pero tenía que ser preparado para poder ser una columna en la iglesia. Y eso acontece en las iglesias hoy en día. Porque cuando Dios levanta a una persona para que pueda ser un líder, hay mucha gente que no quiere reconocer. Hay mucha gente que dice: ¿y por qué él y no yo? Yo tengo más tiempo en la iglesia. ¿Por qué levantan a esa persona como líder y no me llaman a mí? Acontece también hoy en día dentro de las iglesias. Pero la Biblia nos muestra que todos nosotros necesitamos estar bajo autoridad. Tanto ustedes como yo también. ¿Ok? Los pastores también estamos bajo autoridad. Los pastores estamos bajo autoridad. Tal vez aquí los obreros, podríamos decir, están bajo la autoridad de los diáconos. Los diáconos están bajo la autoridad del pastor. ¿Y ustedes pueden decir: el pastor está libre? Pues no. Yo también estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad del pastor Jun Takimoto, que es el pastor principal de la iglesia japonesa aquí, de Shinshiro. La cobertura espiritual que está sobre mi vida es por la cobertura espiritual que me da el pastor principal. Por eso, mis queridos hermanos, cuando una persona decide o piensa cambiar, mudar de iglesia, también está cambiando de autoridad. Está cambiando de autoridad, y por eso que la persona que va a cambiarse de iglesia tiene que preguntarse: ¿estoy dispuesto a que ese pastor sea mi autoridad espiritual? ¿Estoy dispuesto a que ese pastor sea ahora mi autoridad espiritual? Porque mira, cuando una persona cambia de iglesia, lo único que hace, y lo quiero ilustrar con un cincel, lo único que hace la persona es mudar de cincel. Hasta ahora he estado bajo la autoridad de este cincel viejo, sucio, tal vez experimentado, pero ya no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio por un nuevo cincel. Está bonito, está con la tapita todavía. Pero aquel que cambia de cincel, pues aquel que sostiene el cincel como aquel que sostiene un martelo, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Y si yo salgo de una iglesia en rebeldía, lo que va a acontecer es lo siguiente: el cincel nuevo, bonito, va a ser cariñoso conmigo, no va a pasar nada. Pero si es una persona que en realidad tiene la autoridad de Dios, pues esa persona va a tener que hacer lo que Dios le pide, y va a tener que formar, va a tener que moldear a esa persona que mudó de iglesia. Y muchas veces, por
mudar simplemente de iglesia porque no me gusta el cincelverio, va a perder 3, 5 años de su vida por salir en rebeldía. Quiero que podamos ver un versículo, Proverbios 21, verso 1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. El corazón del rey, el cincel, es dirigido por el Señor como Él quiere. Dios es el que va a formar a la persona. Dios es aquel que va a dirigir la mano de ese pastor para poder formar, para poder moldear a la persona. Hay veces que no nos gusta ser formados, hay veces que no nos gusta ser moldeados. Por eso mucha gente decide, no, me voy a otro lugar. Pero lo que están haciendo es perder años de su vida en lo que Dios quiere hacer con la vida de esa persona. Por eso, una vez más, te pregunto, ¿quién es tu autoridad espiritual? Algo más. En las iglesias también tenemos autoridades delegadas. Autoridades delegadas. En una oportunidad Dios le dice a Moisés en Números capítulo 11, verso 17, la segunda parte. Tomaré un pouco do espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo para que não precise carregá-lo sozinho. Entonces Dios le está diciendo aquí a Moisés, mira, tú tienes mucha carga. Es que vamos a dividir tu carga. Lo que está de tu espíritu lo vamos a pasar también a otros para que te ayuden. Para que tú no tengas que cargar, no tengas que llevar la carga allí solo. Y las autoridades delegadas en nuestra iglesia son los diáconos. Y yo no hago mucha pompa, mucha ostentación de los diáconos como lo hacen en otros lugares. En otros lugares colocan ahí as cadeiras. O diácono Jorge Cume, por favor, senta aqui, você é o líder da igreja. No, aquí yo no hago ostentación. Ustedes sabrán, ni siquiera muchas veces los llamo diáconos, llamo el hermano Jorge o los nombres de los otros diáconos. ¿Por qué? Porque yo quiero que el reconocimiento sea dado por Dios. Que el reconocimiento sea dado por Dios cuando comienzan a dar sus frutos. Cuando comienzan a ver frutos, el reconocimiento primero viene de Dios. La ostentación, la pompa viene de Dios. Y allí yo también los empodero. Pero yo espero frutos. Espero fruto de los líderes. Cuando una persona viene y predica aquí en mi lugar, es que yo le estoy dando autoridad. Es una autoridad delegada de parte del pastor hacia esa persona. Por eso es que cuando una persona viene aquí a predicar que no es el pastor, tenemos que oírlo, tenemos que prestar atención a lo que está diciendo. Oírlos, escucharlos como autoridades espirituales. Lo mismo acontece en cuanto a oración. Cuando alguien nos está dirigiendo aquí en la oración o cuando nos están dirigiendo aquí en el lobor, en esos momentos ellos son nuestras autoridades espirituales. Yo también como pastor me estoy sometiendo en ese momento a la autoridad espiritual de quien está dirigiendo la oración o de quien está dirigiendo en esos momentos un lobor, el tiempo de la alabanza. Y por eso de que somos exigentes aquí en la iglesia. No es de que cualquiera puede estar ministrando. La Biblia nos habla de algo específico. No voy a leer todo el versículo. Lucas 12, 48. La última parte dice, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Es un privilegio, sí es un privilegio, mas también es una responsabilidad ministrar al frente. Porque estamos pasando espiritualmente también. No es solamente tocar, no es solamente cantar, no es solamente predicar, no es solamente orar. Pues estamos también pasando espiritualmente lo que tiene la persona aquí al frente. Por eso es que somos exigentes. No es que a veces me dicen, pastor, la hermana fulana de tal canta tan lindo, canta tan bonito, ¿por qué no le llaman para el coro? Pues no solamente es cantar bonito,
es poder todo un estilo de vida. Si es una persona que no congrega siempre, si es una persona que no participa de los cultos, de las reuniones caseras, si es una persona que no tiene un buen testimonio dentro de casa o fuera de casa, allí donde trabaja, ¿cómo podemos ministrar de esa manera? Es la iglesia quien va a levantar. Sí, por supuesto, primeramente es Dios, pero es la iglesia quien va realmente a ver que la persona tenga las condiciones para poder servir, para poder ministrar. Otras autoridades delegadas dentro de la iglesia son los líderes de las reuniones caseras. Como pastor, yo les he delegado a estos hermanos la dirección de las reuniones caseras. ¿Para qué? Para que puedan amar a las ovejas, para que puedan cuidar de las ovejas, para que las puedan formar. Y quiero decirles esto: los primeros 3 años que un líder pasa allí con sus ovejas debe ser una relación vertical. Y no estoy hablando de jefe a subordinado, no. Estoy hablando de pai a filio, de poderlo cuidar, de poderle enseñar, de poderle formar. Pero después de esos 3 años, así como hizo Jesús con sus discípulos, a quienes les enseñó, a quienes los formó y después los soltó, vayan y hagan discípulos, es lo mismo que nosotros como líderes de las reuniones caseras deberíamos hacer. Es formar discípulos, no es tener muchos seguidores, porque el fruto de un líder no se mide con la cantidad de personas. Es que en mi reunión casera hay 15, hay 20, hay 30. No es la cantidad de personas que tienes bajo tu mando. Es la cantidad de personas con la que tienes una relación horizontal. Ya no es vertical, ahora es una relación horizontal. Mira, hermano fulano de tal, tú la próxima sexta, el próximo viernes, ¿puedes traer el mensaje? Amén, sí, yo puedo. ¿Puedes encargarte de la reunión? Sí, yo puedo. Eso es tener una reunión horizontal. Pero cuando la relación es vertical, ¿puedes? No estoy preparado. ¿Cómo voy a hacerlo yo? 3 años. 3 años en que deberíamos ya tener discípulos que están preparados, dispuestos a poder servir al Señor como tal vez lo estamos haciendo ya nosotros los líderes. ¿Ok? Vimos hace unos instantes de que el Espíritu Santo pidió apartadme a Bernabé y a Saulo. Conocemos la historia de Saulo, sí, del apóstol Pablo, perdón. Pero de Bernabé tal vez no conoces mucho. Pero Bernabé, ¿a quién formó? Bernabé formó a Pablo, a Paulo. Bernabé formó a Juan Marcos. Ese es un verdadero líder. Ese es un verdadero líder que espera que a quien está formando sea mejor que yo. No es que yo voy a guardar conocimiento para que no me quite, no me robe mi posición, no. Yo voy a darle todo, yo le voy a enseñar todo, de tal manera que ese discípulo llegue a ser aún mejor que yo. Y eso fue lo que pasó allí con Bernabé. Y otra autoridad delegada es la autoridad espiritual, la autoridad espiritual es de una nación. La autoridad espiritual de una nación. Miren, lamentablemente ya no sucede, pero hubieron naciones, hubieron gobernantes que reconocían a sus pastores, a los pastores de la nación como autoridades espirituales. Uno de esos ejemplos es Billy Graham. Yo creo que la mayoría sabe quién fue Billy Graham. Él fue conocido como el pastor de los presidentes de Estados Unidos. Él murió prácticamente a los 100 años. Él vio pasar a muchos presidentes de Estados Unidos. Todos los presidentes de Estados Unidos lo llamaban a él para que orase por ellos, para que les diese consejos. Por eso que él fue conocido por eso. Fue que es gran evangelista, ganó millones y millones de personas en todo el mundo, pero él fue conocido como el presidente, el pastor de los presidentes de Estados Unidos. Hoy ya no sucede eso. Hoy ya no sucede eso. Hoy en día las naciones son seculares.
Y un presidente hoy en día no puede reconocer a una autoridad espiritual porque inmediatamente los otros van a decir, no, pero somos una nación igualitaria, no pueden hacer diferencias porque van a colocar a uno sobre encima de otro. Pero cuando una nación reconoce a sus líderes espirituales, es una nación bendecida, una nación abençoada. Pero todo lo contrario, cuando una nación no reconoce a sus líderes espirituales, va a desaparecer pronto. Es lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Nuevo Testamento, vamos a ver que Israel reconocía a sus autoridades espirituales. ¿A quiénes? A los jueces, a los sacerdotes y a los profetas. Por eso que tú vas a encontrar, por ejemplo, a Saúl, el rey Saúl, que le rendía cuentas al profeta Samuel. Después lo mismo sucede con David. David llega a ser el rey y David también en un principio le rinde cuentas al profeta Samuel. Después, cuando Natán se convierte en el profeta de la nación, David, el rey, también le rinde cuentas allí a Natán. Mi oración es esta y espero que también sea la tuya de aquí en adelante. De que Dios levante esa clase de gobernantes aquí en Japón y en nuestros países de origen, que puedan reconocer a los pastores como los líderes espirituales de la nación. Yo no sé cuándo va a acontecer eso. Lamentablemente, hoy por cuestiones de política, a muchos les cuesta someterse a las autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque creen que saben más. Creen que saben más. Y si esto sucede tal vez dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia muchas veces las personas dicen, pero ¿qué está hablando el pastor? Yo sé más que él. Yo necesito leer la Biblia. Yo me la conozco toda completamente. Si en la iglesia hay gente que no reconoce a sus líderes espirituales, ¿cuánto más en un gobierno? Por causa de la política, no reconocen a las autoridades o no se van a someter a las autoridades espirituales. Termino con esto. Y una vez más te pregunto, ¿quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién es a su autoridad espiritual? Porque mira, yo sé que hoy en día, con la tecnología y con la internet que tenemos, pues hay muchos recursos que nos permiten ver a los mejores predicadores del mundo a través de la internet. Yo creo que la gran mayoría de nosotros muchas veces escuchamos lindos mensajes, poderosos mensajes, mas quiero decirte lo siguiente, esos pastores no pueden ser tu autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque no nos congregamos en sus iglesias. Porque nosotros los vemos por el YouTube, por la internet, pero ellos no nos conocen, ellos no te conocen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ellos no te conocen. Tú simplemente estás escuchando allí un mensaje. Tu líder espiritual, tu autoridad espiritual, tiene que ser alguien que haya llorado contigo. Que alguien que haya orado contigo, alguien te haya soportado, ayudado. Ese va a ser tu autoridad espiritual. Por eso una vez más te pregunto, ¿quién es tu autoridad espiritual? Y yo te puedo decir, yo sé, yo reconozco que yo no predico tan lindo como esos famosos predicadores que tú ves por la internet, pero yo soy tu pastor. Y yo soy el pastor de la iglesia. Y por eso yo les quiero pedir, mis queridos hermanos, que podamos reconocer a las autoridades de la iglesia, el pastor, los diáconos que Dios ha levantado dentro de la iglesia. Ellos deberían ser nuestras autoridades espirituales. Termino con un versículo, Hebreos 13, verso 17, la primera parte. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos
dice. Que realmente podamos someternos, obedecer, respetar, amar a los líderes que Dios ha levantado dentro de nuestras iglesias. Pero también quiero dirigirme a aquellos que nos ven por la internet. Yo doy gracias por todos aquellos que están suscritos a nuestro canal de YouTube. Son más de 1000 personas que están suscritas. Y tal vez tú puedas decir, no es una gran cantidad, pero para mí es una gran cantidad. Gente de alrededor del mundo que nos ven, que escuchan nuestros mensajes. Y es un honor. Es un honor realmente el que ustedes puedan estar siguiéndonos y escuchando los mensajes y alimentándonos. Pero yo les quiero decir algo. Yo no puedo ser tu autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque tú no te congregas aquí. Más bien, allí en el lugar donde tú vives, hay un hombre de Dios que ora por ti. Hay un hombre de Dios que está velando por ti. Y así como todos aquí nosotros podemos ver diversos pastores de otros lugares, pero no son nuestra autoridad espiritual. Yo no puedo ser tu autoridad espiritual, a pesar de que es un honor y una honra de que puedas asistir a nuestros cultos, puedas asistir allí nuestros mensajes. Allí donde tú vives hay una iglesia. Allí donde tú congregas hay un hombre de Dios que, como dice la Biblia, tiene que rendir cuentas por tu vida en algún momento. Ahora, si tal vez no te estás congregando, pues tienes que congregarte, porque la Biblia dice que florecerán, darán frutos aquellos que están plantados en la casa de Dios. Necesitas congregarte, necesitas buscar una iglesia. Si vives cerca de aquí de Shinshiro y no te estás congregando, pues estás bienvenido. Pero si estás en cualquier otra parte del mundo, busca una iglesia cristiana, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y congrégate, porque eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y si estás pensando cambiar, mudar de iglesia, te hago una pregunta. ¿Quién es la autoridad espiritual en tu casa? Porque hoy en día vemos hogares divididos espiritualmente. Los hijos quieren irse a esta iglesia, papá quiere irse a esta otra iglesia, mamá quiere irse a esta otra iglesia. Y quien está detrás de eso es el poder del diablo, dividiendo familias, aparentemente bajo una posición espiritual. Que realmente podamos reconocer la autoridad espiritual dentro de nuestra iglesia, la autoridad espiritual dentro de nuestras casas, la autoridad que Dios ha delegado dentro de las iglesias, la autoridad espiritual dentro de nuestras naciones, y que realmente podamos ser verdaderamente felices donde Dios nos ha colocado. Que podamos servir al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que Dios nos ha entregado, porque Dios te ha preparado. Dios te ha dado dones y talentos para que tú le puedas servir con todo tu ser. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde. Y yo te pido, Señor, que como iglesia podamos entender, Señor, oh Dios, el principio de la autoridad, tal como lo enseña tu palabra. No como yo creo, yo pienso, me parece. No, Señor, que realmente podamos entender el principio de la autoridad como lo enseña tu palabra. Porque no tendremos autoridad si no estamos bajo autoridad. Que realmente, Señor, podamos ser hombres, mujeres, hijos tuyos, que te sirven, que te adoran, siguiendo esa línea de autoridad que tú has establecido, aún con el Señor Jesús, sometiéndose al Padre Celestial.
Y empezando allí en la primera iglesia en Jerusalén, en el libro de Hechos de Atos, donde tú levantabas, Señor, a los líderes, donde la iglesia reconocía a quien tú estabas levantando para poderte servir. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos has colocado en un lugar para poderte adorar. Te damos las gracias, Señor, porque como familias podemos, Señor, servirte y adorarte. Gracias, Señor, porque donde estamos congregados hay una unción que es derramada, Señor, sobre tu iglesia. Hay una unción que es derramada sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, que te ama. Y por eso, Señor, en esta tarde, a través de esa unción, Señor, que tú estás derramando, como la autoridad espiritual, Señor, que tú me has colocado, Señor, en este lugar, yo quiero, Señor, impartir esa unción por el poder de tu Espíritu Santo sobre todos aquellos que están necesitando un toque tuyo. Señor, hay gente, hay personas, Señor, que están necesitando, Señor, que tú los puedas levantar en estos momentos. Hay gente que está triste, que está en depresión. Hay gente, Señor, oh Dios, que tal vez está llorando, que hay lágrimas siendo derramadas por su rostro. Yo te pido, Señor, que esa unción tuya, Señor, en estos momentos pueda llegar sobre sus vidas. Los puedas abrazar, consolar, dar un nuevo aliento en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que esa misma unción también sea sobre aquellos que están, Señor, enfermos, que están allí en su casa, Señor, oh Dios, viendo, Señor, el culto, el mensaje, Señor, oh Dios, a través de la internet. Aquellos, Señor, que tal vez están bajo mi autoridad espiritual, pero también aquellos, Señor, que tal vez no están bajo la autoridad espiritual, Señor, de mi persona, pero que en estos momentos están necesitando, Señor, un toque tuyo, Señor. Que una unción de sanidad, de cura, Señor, sea sobre sus vidas. Que tú puedas estar, Señor, trayendo ahora, Señor, sanidad de su cuerpo físico, sanidad espiritual, Señor, oh Dios, de tal manera, oh Dios, que puedan estar congregándose, de tal manera, Señor, que puedan estar reconociendo la autoridad espiritual de su propia iglesia. Sanidad, Señor, oh Dios, de sus sentimientos. Sanidad, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Trae restauración, Señor. Que realmente, oh Padre, la gracia y la unción tuya, Señor, sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Y pedimos en manera especial, Señor, que la unción que tú depositas, Señor, sobre tu casa, sobre tu iglesia, también sea una unción sobre las naciones. Pedimos, Señor, por Japón. Pedimos, Señor, por Brasil, por Perú, por tantas naciones, Señor, oh Dios, Estados Unidos, Señor, oh Dios, Argentina, España, tantos lugares, Señor, que nos ven. Que esa unción, Señor, sea sobre esas naciones. Que los gobernantes puedan reconocer a las autoridades espirituales de sus naciones, de sus ciudades, y los puedan honrar y someterse, Señor, para que juntamente con las autoridades locales, los pastores puedan estar orando, Señor, por los alcaldes, los prefectos, los presidentes, los reyes, los gobernadores, en el nombre de Jesús. Señor, queremos un avivamiento, Señor, sobre esta nación, sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Y eso acontecerá, Señor, cuando realmente las naciones se postren delante de ti. Gracias, Señor, porque hay una unción sobre este lugar. Gracias, Señor, porque la podemos sentir. Ven, Señor, transformar nuestras vidas. Ven a llenarnos de ti, Señor. Ven a hacer la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Y si hay áreas, Señor, que tú tienes que mudar, que tienes que transformar, como lo hiciste, Señor, con Tiago, con Santiago, que podamos estar dispuestos, Señor, a que el cincel y un martelo
puedan nos moldear, puedan nos formar, para poder llegar a ser las personas que tú quieres que seamos, para servirte de la mejor manera. Que toda la honra y que toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a declarar esta música. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube,
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.